Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva grabación, una nueva entrevista este programa ya van 110, 112 entrevistas, si no me equivoco, de entrevistando desde la ignorancia, ¿no? Siempre con esa provocación, con ese afán de aprender de nuestro invitado. Hoy viene Juan Mariano Pérez Abad, si no me equivoco, lo digo hasta de memoria. Él es es doctor, es un cirujano, si no me equivoco, de aquí de la región de Murcia. He estado buscando información sobre él, pero ha sido complicado, así que ahora él nos contará un poco. Él es un activista por los derechos de los niños tutelados. También es articulista en la página surestepress.wordpress.com, donde escribe, no sé si creo que semanalmente, un artículo. Los leo casi todos los que puedo y la verdad que me parecen bastante maravillosos. Ahora después comentaremos algunos de ellos porque creo que tienen bastante interés. Y nada, llevamos ya mucho tiempo queriendo hablar y me han hablado muy bien de él. Vive en Murcia, estamos los dos cerquita, así que, bueno, y creo que es murciano. Así que, bueno, aquí estaremos en la próxima hora para vosotros. ¿Qué tal, Juan Mariano? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Moisés. Encantado de saludarte a ti y a toda tu audiencia. Trabajas, pero eres murciano también, Sí, soy de murciano, nacimiento. nacido en Murcia. Mis abuelos, son de pueblos cercanos a Murcia, sí. Oye, Juan, yo quisiera empezar preguntándote un poco eh, sobre tu profesión, ¿no? ¿Cómo te vino ese interés o esa vocación o esa posición para trabajar de médico? Bueno, fue vocacional. Yo de pequeño pues quería salvar vidas, por lo que pasa con la mentalidad de los jóvenes idealistas, ¿no? Y, y bueno, estudié medicina por eso, por hacer el bien a la humanidad. Luego, bueno, con la edad y con el tiempo y los golpes y tal, pues te endureces un poco, pero también te vuelves más realista y cambias ese altruismo idílico por algo más concreto, más real y yo creo que más valioso. Ujú. Eh, ¿cómo ve tengo que preguntarle? La última entrevista, no, la anterior, hace dos entrevistas tuve al doctor Luis de Benito, no sé si lo Sí, conoce. sí, Bueno, fue muy polémico durante la época de 2020 y con todo esto sí, de la sí, pandemia. lo conozco de oídas, de redes sociales, pero no personalmente. Ujú. Sí, bueno, pues a mí me parece maravilloso y fue increíble. ¿Qué opinión le merece a usted el actual estado de la sanidad en España? Bueno, hay un deterioro importante de la sanidad junto con el resto de las instituciones, de los servicios públicos y del tejido social en España y en toda Europa occidental. Es un hecho evidente. Europa es un gigante que está cayendo, está pues, en decadencia y en el ocaso de sus tiempos. Uh-huh. Totalmente. Además, fíjate, ya que ha dicho lo de Europa, y luego si quieres volvemos un poco a algo de la salud que quiero preguntarle también, es que lo tengo justo aquí apuntado. Hay un artículo que me gusta mucho que se llama ¿Qué asco de país le vamos a dejar a los magrebís? Sí, Que creo sí, que es de hace un par de meses o así, sí. y dice, antes de entrar en la Unión Europea, el juego era simple. Solo podías gastarte en la fiesta lo que había ganado al trabajar. Y si te endeudabas en un futuro cierto, lo tendrías que pagar. Pero después nos cambiaron las reglas. Nos abrieron un grifo de dinero sin retorno a cambio de nuestra absoluta obediencia. Para más regocijo, lo primero que pidieron fue que cerráramos las fábricas, matáramos las vacas, clausuráramos los trasvases y abandonáramos las cuencas mineras, para entregarnos en cuerpo y alma a la fiesta del pelotazo. Sentados en un sillón de funcionario o especulador, habíamos entrado en el mundo de los ricos. Así es. Pero claro, las fiestas al final hay que pagarlas. ¿Y, Claro, ¿y quién las paga, no? y quién las paga? Y claro, y las fiestas se acaban. Y efectivamente España y Europa entera pues ha llegado
ha llegado a un punto en el que pues está pagando, va a pagar la fiesta y no tiene con qué. Mm. ¿Crees que la Unión Europea ha sido más una bota en el cuello que unas alas para echar a volar? Bueno, la Unión Europea, nosotros nos hemos integrado en la Unión Europea y tanto nosotros como el resto de países de la Unión Europea se han echado la bota encima o nos hemos echado la bota encima nosotros solos. El, básicamente la degradación es una degradación completa de nuestra sociedad, empezando sobre todo por los valores morales, que al fin y al cabo es lo que guía el espíritu humano, ¿no? El, cuando, bueno, cuando antepones el bienestar, el dinero y demás a todo lo demás, al resto de los valores morales y personales, pues al final pasa eso, que todo termina perdiéndose, ¿no? Ujú. Eh, yo aquí pienso lo mismo que usted, pero claro, mucha gente parece que ahora, ¿no? Se ha dado un golpe en la cabeza, se ha despertado y ha dicho, bueno, ¿no? La entrada en el euro allá por 2002, si no me equivoco, bueno, ahora vamos a ser europeos, vamos a entrar en el mercado común, todas las infraestructuras van a ser mejores, vamos a ser más modernas, ¿no? Y parece que ahora, ¿no? Se están viendo ya los últimos coletazos, si se puede decir algo así, de aquella ilusión que nos hicieron vivir, ¿no? O al principio cree que sí que fue positivo y ahora, mediante la corrupción y esa falta de valores, se ha terminado. O se está Sí, terminando. por expresarlo de alguna manera, cuando en la posguerra todo el país luchaba por levantar la nación con trabajo, con esfuerzo, eh, y digo la nación, no Franco, es decir, Uh fue -huh. una nación que quería reconstruirse y que trabajaba junta por, por levantar el país, un país que además estaba sancionado internacionalmente y teníamos un aislamiento, es decir, nuestros padres tuvieron que levantar el país sin ayuda externa, ¿no? Y la verdad es que hicieron un buen trabajo porque España, cuando llegó la transición, pues era un país industrializado, tenía ya un desarrollo económico relativamente apto, bastante bueno. Todavía no estaba metido entre los ricos, entre los países ricos, pero ya disponíamos de bastantes infraestructuras y una industria relativamente competitiva. Y sobre todo eso lo teníamos de una forma bastante independiente del resto del mundo. Cuando llegó la transición y después entramos en la Unión Europea, pues cambió todo. Cambió todo porque, claro, en la época de Franco teníamos un régimen económico socialista, como es propio de los regímenes nacionalsocialistas, como el de Franco. Hay que pensar que en tiempos de Franco no se pagaban impuestos porque toda la gran industria del país era nacional, era una industria nacionalizada porque Estatal. era un país socialista económicamente hablando. Cierto que era conservador desde el punto de vista de política social, pero desde el punto de vista de la política económica era un país socialista y todas esas grandes industrias que decíamos que se habían levantado con el esfuerzo de la posguerra eran nacionales, estaban nacionalizadas. Entonces, cuando llegó la entrada en la Unión Europea nos exigió privatizar toda esa industria. Eh, curiosamente, esa labor le tocó a Felipe González al frente del Partido Socialista. Es decir, que el Partido Socialista
se encargó de privatizar, de convertir nuestro país de una economía socialista a una economía capitalista. Lo que ellos mismos llamaron la reconversión, ¿no? La reconversión industrial. Sí, pero que es paradójico que un partido socialista Sí, sí. hiciera de nuestro país un país capitalista cuando era socialista. La curiosidad, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, en aquella época se hizo famoso la cultura del pelotazo, que es la cultura especulativa, la economía especulativa, que es el sumum del capitalismo, ¿verdad? Es curioso. Totalmente. Claro, al privatizar toda aquella industria nacional, pues tuvimos mucho dinero. De pronto vendimos toda esa industria y con todo el dinero de la venta de aquello, pues España empezó a ver dinero a expuertas. Empezamos a construir autopistas, a construir infraestructuras, a dar subvenciones, a pagar, dar pagas y tal, y entramos en la economía del bienestar. Claro, al principio teníamos el rédito de aquella industria que habíamos ido vendiendo. Luego, claro, se acabó, fuimos planeando hasta caer en la crisis del 2008, ya vino el acabose no solo para España, sino para todo el mundo occidental, y para casi todo el mundo, pero para toda la economía capitalista de corte occidental. Y ahí se vio pues que aquella fiesta, esa fiesta en la que vivía España, los españoles y el resto del mundo occidentalizado, pues era una gran burbuja que, pues, que había estallado, porque en realidad estalló allí. Pero lejos de reconvertir, es decir, lejos de entrar en un mundo más realista, donde viviéramos de una forma más austera, más laboriosa, y recuperar la forma de vida de nuestros padres, ya no te digo abuelos, pues encontramos la manera de seguir la fiesta con la deuda. Y ahora pues, vivimos desde la crisis del 2008 hasta ahora, pues seguimos la fiesta de la deuda. Y ahora ya estamos al borde de la quiebra de ese sistema de deuda infinita, porque ya pues, hay muchos países que empiezan a ser incapaces de pagar los intereses de la deuda. En eso está Estados Unidos, Japón, Francia, y probablemente también nosotros muy pronto. ¿Qué pasará entonces? Pues a saber, a saber. Si miramos la historia, los ciclos de la historia que se han ido sucediendo a lo largo de la historia de la humanidad, pues claro, tenemos que ver grandes guerras o la caída del Imperio Romano y la entrada en la Edad Media. Muy parecido a lo que está pasando ahora, ¿eh? Claro, lo que ha venido después de periodos como este, pues no es muy bonito. No es bonito. Esperemos que no acabe así, que no acabe así, ya no solo por nosotros, sino por nuestros hijos, nietos, por el futuro de nuestra cultura. Decía Santiago Armesilla, un divulgador marxista, que Franco era más socialista que el PSOE y no le faltaba razón, ¿no? Verdad como la vida misma. Franco era un Franco cogió la línea ideológica de la Falange, y la Falange era el representante español de los partidos nacionalsocialistas que había en la Europa anterior a la Segunda Guerra Mundial. El nombre nacionalsocialista no es caprichoso, el socialista era el nombre de la política económica que seguía. Y nacional se refería a que eran conservadores, porque la ideología conservadora pues es la que defiende el patriotismo, el nacionalismo y demás. Entonces, Franco era socialista y realmente lo cumplió cuando cogió el poder. Sin embargo, el que no era socialista era Felipe González, con el PSOE de su época. El Y señor X.
el señor X, sí, efectivamente. Bueno, Sí, O Isidoro también le podemos decir, ¿no? también, también. Como se le llamaba en la policía de Franco, ¿no? Un poco. Bueno, ha hablado sobre todo de la transición, bueno, la época franquista hasta la actualidad, pero claro, yo quisiera detenerme un poco en la transición, ¿no? Sí, Eh, la transición para mucha gente fue una transacción, no una transición, porque sí que muchos poderes siguieron los mismos y hay gente que dice que hubo un reparto del poder, ¿no? Después de pasar por la ventanilla de Arias, del Partido Comunista, llega el café para todos y el Estado de la Autonomía. sí, sí, sí. ¿Qué opinión le merece eso? ¿Cree que el Estado de la Autonomía ha sido un nido de corrupción y un reino de taifas donde cada político tenía su pequeño reino Sí, y hacía bueno, su movimiento allí? nos hicieron creer que entrábamos en lo que llamaríamos una situación de Estado democrático y socialmente avanzado. ¿No? Claro, el modelo organizativo de un Estado democrático occidental la democracia occidental se rige por los derechos humanos, las constituciones que garantizan supuestamente la Carta de los Derechos Humanos y son pues democráticos, con votación, con sufragios periódicos y con, digamos, cumpliendo la voluntad popular. Pero claro, si retrocedemos ya a la época de Felipe González, porque bueno, la primera transición de la UCD Ujú. pues fue eso, un poco transición, pero la entrada en la Unión Europea y la entrada a nuestro nuevo estatus ya vino con el PSOE. Y yo recuerdo que cuando el PSOE ganó las primeras elecciones y entró al poder, yo todavía no había cumplido 18 años, estaba a punto y claro, me estaba deseando votar porque en aquella ocasión, en aquella votación, primaba el hecho de la entrada en la OTAN. La UCD nos quería meter en la OTAN, España, los españoles no queríamos y PSOE había hecho campaña electoral por el OTAN no. OTAN no va a ser fuerte. De entrada no, ¿no? Sí, OTAN no. La campaña electoral del PSOE era OTAN no, bases fuera, y prácticamente la mayoría de los españoles no queríamos saber nada de la OTAN ni de los americanos porque no habían sido buenos con nosotros. Es decir, cuando más falta nos hacían, nos habían dado una pata en el culo, nos tenían apartados y para cuando ya nos apañábamos nosotros solos, pues lo que hicieron fue ponerle una bomba a Carrero Blanco y tal, y desmantelar nuestro despegue pues, hacia la bomba nuclear y hacia representar una nación potente a nivel mundial. Claro, Felipe González, bueno, el PSOE de Felipe González ganó las elecciones, a mi juicio, por el OTAN, ¿no? Y pocos meses después de ganar las elecciones convocó un referéndum para meternos en la OTAN. Muchos sospechamos que, vamos, yo estuve seguro de que aquellas elecciones se trucaron. Es decir, El referéndum. que Te hubo refieres un al referéndum. trucazo, porque no podía ser que hubiera ganado por una mayoría tan ventajosa con el OTAN no, que todo el mundo le votó el que pudo, porque yo no había podido, porque no queríamos entrar en la OTAN, y poco después organiza un referéndum y salga que sí. Claro, blanco y en botella, aquellas elecciones se habían amañado. ¿Las Después elecciones de las elecciones o el referéndum? el referéndum se había amañado. Era evidente, ¿no? A muchos nos pareció muy evidente. Yo desde entonces dejé de votar y dije, pues si esto es mentira, esto de la democracia es una mentira. Esto no es democracia, es ¿Por qué cree, Juan, por qué cree que hubo ese cambio en Felipe González? De la OTAN de entrada no y después sí. yo no pensé que fuera un cambio, yo pensé que eso
ya, Ya ya había venía entrado, premeditado de antes, ¿no? sí, ya había entrado así. Al darte cuenta de que había habido un pucherazo, una venta y tal, pues claro, reflexionas y ves que todo es falso y que es falso entonces pues puede ser falso desde el principio y que, y que bueno, que todo aquello era un montaje, ¿no? Y que realmente no había una democracia, sino que continuábamos en una situación como de dictadura pero camuflada, con una constitución y con una serie de cosas que, que bueno, que eran de mentira. De hecho, poco a poco fuimos viendo cómo los derechos humanos, muchos de los derechos humanos de los que sí se disfrutaba en la época de Franco, pues se fueron perdiendo, ¿no? Paradójicamente. Es decir, en la democracia eh, se perdieron muchos derechos humanos. En Franco, claro, había derechos humanos que no se tenían por el hecho de ser una dictadura, como era el votar y el participar en la política, no había una libertad de expresión plena, aunque sí bastante, relativamente amplia, pero no había libertad de expresión plena, Sí. estaba claro. Pero luego tampoco la ha habido. Eh, pero Ni la hay ahora, ¿no? hay, no, ni la hay. Bueno, ahora cada vez hay menos. Sí, pero por ejemplo, otros derechos como el derecho a la propiedad privada se respetaban mucho más en tiempos de Franco que después, porque poco después de la entrada en la Unión Europea empezaron a meternos medidas como que, por ejemplo, la administración, es decir, el Poder Ejecutivo, pudiera embargarnos la cuenta corriente directamente sin la intervención del juez. Es decir, si tú no pagas un impuesto, una multa, el gobierno o las instituciones del gobierno, la administración pública, te puede embargar directamente la cuenta corriente sin tener que ir al juzgado y que sea el juez el que dictamine que te embarga la cuenta. Eso supone una vulneración del derecho fundamental a la propiedad privada, porque el gobierno no puede hacer eso. Ese acto rompe el derecho a la propiedad privada. Otro derecho, pues la igualdad ante la ley. En tiempos de Franco dicen que había machismo, que había tal, pero en realidad en tiempos de Franco, y digo Franco, pero ya en la última temporada de Franco, Franco era un cadáver andante, realmente era un demente que no era él quien decidía. En la España de la última fase de Franco Sí, de principios de los 70. sí, había una preocupación importante por la igualdad de derechos. Entonces, por ejemplo, había servicio militar y entonces se le puso a las mujeres el servicio social para que también tuvieran que, para igualar sus derechos y obligaciones ante la ley. Eh, se, ha, se ha incidido mucho en que en el matrimonio la mujer no podía decidir sobre el patrimonio de la familia, es decir, que era el hombre el que tenía que firmar las letras y demás, pero eso es porque la consideración que tenía el matrimonio era de una empresa, de una sociedad limitada y salvo que se hubiera hecho unas capitulaciones matrimoniales antes de la boda, cambiando eso, pues se daba al hombre como administrador único por defecto. Y entonces el administrador de esa empresa era el que tenía que firmar la documentación, como en cualquier otra empresa. Pero eso no era una vulneración de la igualdad ante la ley. Sin embargo, después, con la democracia, vino enseguida la ley de violencia de género que rompió por completo. Ya había habido Sí, bueno, algún. fue bastante después, ¿no? 2004. Sí, pero bueno, ya habían habido otras vulneraciones, pero cuando ya se proclamó la ley de violencia de género, se rompió por completo la igualdad ante la ley. Luego estaban los aforamientos que dictaminó la democracia, la desigualdad de derechos en diferentes comunidades autónomas,
que ya la democracia se parió con desigualdad. Es decir, la Constitución en realidad nos ha perjudicado en cuanto a poder disfrutar de los derechos humanos en nuestro país. Ha deteriorado el transcurso de los derechos humanos. Y luego, si a eso le añadimos que los pucherazos electorales casi que se puede decir que han sido la norma, la manipulación de las electorales han sido casi la norma en la historia reciente de nuestro país, porque cuando no se han modificado con atentados, se han modificado con votos por correo o con manipulaciones del sistema informático de contagio de votos, pues vemos que realmente vivimos en una hipocresía, en una democracia hipócrita y falsa, el que se parió con la Constitución. Es decir, que no cambiamos el sistema dictatorial por un sistema democrático, sino que cambiamos de sistema dictatorial por uno auténtico, uno que daba la cara como dictadura, por otro que venía camuflado de forma hipócrita con el nombre de democracia occidental, siendo falso, siendo otra dictadura. Así es. Permítame el inciso, decirle a nuestros espectadores que dejaré en la descripción del vídeo de la entrevista, bueno, la página donde escribe Juan Mariano, y luego si quiere, no sé si escribe en algún sitio más o tiene alguna página web, me la pasa por WhatsApp y la dejo en la descripción, ¿vale? Para que la gente pueda seguir su artículo o lo que sea. Ahora mismo no estoy escribiendo más porque intento escribir un ensayo de filosofía que llevo en mente. ¿Ah, sí? Que es de lo que, bueno, una parte del primer capítulo, que es lo que inspiró el artículo este de la creación como teoría científica, que fue lo que ya creo que llamó tu atención para ponerte en contacto conmigo. Es un reflejo de lo que estoy escribiendo como ensayo filosófico. Bueno, decirle que eso, dejaré en la descripción el enlace para los artículos, para la gente que quiera, y recordarles que si pueden ser, dejen un like y que se suscriban. Pues ya saben que la censura de YouTube sobre este canal es tremenda. O sea, me han eliminado vídeos, bueno, no sé si Juan lo sabe, pero bueno, a mí me han eliminado vídeos directamente por hablar de según qué cosas. Por eso hablábamos un poco de la libertad de expresión y parece que cada vez está más amenazada, ¿no? Ya uno no puede decir que una mujer es una mujer, no puede uno hablar en contra de este feminismo hegemónico, ¿no? Que gracias a Dios cada vez va a menos, ¿no? Pero sí que está esa censura, ¿no? Antirracista, ¿no? Delitos de odio. No sé cómo ve usted eso, ¿no? O sea, resulta que si ahora estás en contra de la inmigración, por ejemplo, puede ser un delito de odio. Están avanzando en muchas leyes y muchos dictaminados, sobre todo de la Unión Europea, y no deja de ser una censura, ¿no? Sí, ya vemos en Reino Unido van 12.000 personas detenidas por libertad de expresión, por delitos contra la libertad de expresión. Si las mentiras tienen las patas cortas, si la careta esta de democracia que tiene nuestra cultura europea, pues ya se está cayendo a trozos y se le está viendo el plumero al sistema económico, sí, al sistema social nuestro. Se acabó. Pasa igual con Estados Unidos, que también se visten de democracia occidental y en realidad son un imperio, se consideran un imperio y quieren ahora, pues ahora quitarse la careta y declararse eso, un imperio como siempre se han sentido, ¿verdad? Sí, lo que siempre han sido, pero ahora con la cara descubierta, ¿no? Efectivamente, ahora es el momento de la caída de las caretas. Europa occidental es una dictadura camuflada y Estados Unidos la capital del imperio y así. Ahora le preguntaré un poco sobre geopolítica, que bueno, a mí
es la parte de la política que más me interesa y la que más me apasiona, porque creo que a través de la geopolítica y de la política internacional se entiende todo, ¿no? Y se entiende de dónde vienen las cosas, a dónde van históricamente y demás, ¿no? Le quería preguntar por la cultura española, y no solo la cultura española, sino la cultura occidental, la cultura europea, ¿no? La que forjó la Europa continental, ¿no? Sí, Cristianismo. ¿Cree que está en peligro? sí, sí, claro que está en peligro, es evidente que está en peligro. La cultura occidental, pues bueno, está en proceso de autodestrucción, de autodisolución. La cultura se basa, digamos que tiene también, igual que la política, dos piernas, ¿no? Que es la política y la religión. Pues bueno, la religión no hay más que verla. Vete a cualquier iglesia a ver quién hay dentro. Mira, échale un vistazo al Vaticano o a cualquier iglesia protestante y mira a ver cómo está. Y la política, pues no cabe más corrupción y no cabe más una guerra más cruel de una clase dirigente contra su población. Es decir, nuestra clase dirigente intenta destruirnos y parece que lo está consiguiendo, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Con nuestro apoyo, además. Sí, sí, porque, claro, para salir de eso hay que recuperar los valores y nos dejamos engañar por las luces de colores del bienestar, del dinero, de la vida fácil y, y claro, no, somos como un rebaño y a Uh-huh. un rebaño si le vas dando pienso, pues te lo llevas al matadero. Uh-huh. Y aunque nuestro rebaño sabe leer y está leyendo en la puerta del matadero que pone matadero, como dan un pienso muy bueno ahí en el corral del matadero, aquí seguimos esperando a que no nos toque el turno. Y si vemos cómo degüellan a los que están en la punta de la fila, decimos, algo habrán hecho. Algo Y habrán hecho, eso es. algo habrán hecho. Algo. Fíjese que no ha habido ningún momento en la historia de la humanidad donde a golpe de un solo clic tenga usted toda la información que pueda que pueda querer encontrar. Y sin embargo, cada vez parecemos más incultos o más analfabetos, ¿no? Si es A que hay pesar de tener, a pesar de, bueno, lo decía Jesús Quintero, ¿no? Antes el analfabeto sentía vergüenza por ser analfabeto. Ahora incluso se vanagloria, ¿no? De no saber sumar, de no saber nada de filosofía, de cultura general, de ética, ¿no? Ahora parece que está bien visto, ¿no? Y que el ser un inculto, el ser un analfabeto. Bueno, siempre ha habido le ha gustado presumir de burro y de animalote. Pero hoy ya te digo, si te ves en redes sociales los iconos de la juventud, tanto musicalmente como sí, musicalmente sobre todo, que al final la música es lo que guía también todo, se vanaglorian de eso. Se vanaglorian de la incultura, del no querer trabajar y del vivir la vida, ¿no? Del vivir el momento. Sí, bueno, yo pienso que en eso no es que haya cambiado tanto la humanidad, siempre ha habido Uh-huh. una mayoría de la población que hace de rebaño, ¿no? Es Uh-huh. el rebaño Tú ten en cuenta que aunque cada ser humano tiene su capacidad intelectual para poder ser un animal social, para poder vivir en sociedad y progresar, pues tenemos que actuar de forma coordinada y como cada uno pensamos lo que nos da la gana, si Uh-huh. actuáramos conforme a lo que pensamos, pues no podríamos coordinarnos porque para eso hay que seguir una sola voz, una sola orden y hacer por lo que dice la sociedad. Claro, para eso hace falta que un 90 y tantos por ciento de la población pues no actúe pensando por sí misma, sino que actúe siguiendo la corriente social. Y claro, hay mucha gente
que decide, pues, bueno, para lo que voy a usar mi propia inteligencia, casi mejor la apago y así ahorro energía, ¿verdad? Y, pues bueno, siempre ha habido Apago esa y suerte. me quedo viendo vídeos ridículos por internet durante 5 y 6 horas. Sí, así es. Entonces hay mucha gente que simplemente apaga su inteligencia, pues como ha pasado siempre a lo largo de la historia de la humanidad. Pero el ser humano tiene tres partes: el cuerpo, la mente y el Claro. espíritu. Y el problema es que hay mucha gente que apaga también su espíritu. Ese es el Y, gran problema. y eso, y cuando por esa comodidad, ese bienestar, esa inercia social, renuncias a tus valores y a tu espíritu, eh, pues ahí ya está perdido. Cuando hay una mayoría de gente así, pues claro, la sociedad se pierde. El, Hablábamos de la historia de España y a mí me gusta siempre contar una anécdota que me parece muy significativa y es sobre el topless de Lola Flores. Ujú. No, tú no lo conocerías porque eres No, no. joven, pero Sí, pero lo he visto, lo he visto. sí, en la época del destape, en la transición, había como dos Españas: la España progre, que era del destape, y la Ujú. España conservadora, que era la que quería mantener los valores morales, el pudor. La España de la movida madrileña, ¿no? Sí, la España de la movida, eso fue posterior. Antes de eso vino el destape. Ujú. Sí, con ese número de interview de Marisol, si no me equivoco. Esa No portada de sé si interview también. fue antes o después que Lola Flores. El caso es que cuando empezaba el destape, la resistencia de la España conservadora a nivel artístico venía representada por dos personas: Manolo Escobar y Lola Flores. Eran los dos baluartes artísticos de la España conservadora, del pudor y de la castidad tradicional de la España y la Iglesia y demás. Pues claro, cuando apareció el topless de Lola Flores, pues Lola Flores se apresuró a decir que había sido un paparazzi que lo había hecho en contra de su voluntad y que iba a demandarlo, pero claro, inmediatamente intervino, sacó el contrato en el Claro. que salía que le había pagado un fortunón por aquellas fotografías. Y claro, De todas formas, Lola Flores le parece un personaje conservador, En realmente. en aquel momento lo representaba en lo artístico a la Ujú, España conservadora. Y entonces, claro, en la España conservadora era todavía mayoría. Y ujú, tú, lo lógico es que pienses, después de aquello, Lola Flores queda apartada, marginada y hubiera perdido la fama, ¿no? Pues no fue así. todo Y lo no fue contrario. así por lo siguiente, porque el debate social que se abrió en aquel momento era: ¿y tú por cuánto dinero dejarías que se follen a tu mujer? O ¿y tú por cuánto dinero dejarías que te den por culo? Porque había sido mucho el dinero Sí, que ¿por le han cuánto dinero te pagado las dejaría flores. fotografiar desnuda, no? Sí, sí, ese era el debate social que se abrió. Como había sido muchísimo dinero, pues Lola Flores estaba justificada para haber hecho eso, haber perdido el pudor y tal. Y Ujú, siguió teniendo prácticamente sus fans a tope. Es decir, no ujú. perdió gran fama ni gran popularidad. Al contrario, ganó parte de los progres, se le sumaron como fans. Eso a mí me parece muy significativo porque, claro, ahí ya se demostró en el debate social ese que se abrió sobre por cuánto dinero dejarías que te den por culo. Ahí se abrió, se dejó ver que ya España en aquella fase temprana de la transición, una mayoría de los españoles ya había perdido los valores por el dinero, por el bienestar, porque España se estaba abriendo a Europa, estaba entrando dinero a las puertas y la gente ya empezaba a vivir bien y a saborear las mieles de esta riqueza fantasma que hemos vivido y, y vendió su alma al diablo por Ujú. dinero.
Esto suele yo quisiera hacer una analogía o un símil, ¿no? ¿Sí? Esto suele pasar, a mí me pasa mucho con amigos que tengo, que se han tirado, pues, yo tengo 35 años, pues Ujú. desde que tenían 14 o 15 años con sus novias, ¿no? Con sus parejas. Y ahora Sí, se han separado después de 20 años. sí. Claro, ¿cómo salen de esa relación? Son caballos desbocados. Son caballos desbocados totalmente. O sea, yo creo que a la España de esa época también pasaría un poco eso, ¿no? Sales de una comunión o de una relación compacta con la Iglesia Católica, con el régimen franquista, ¿no? Unos valores determinados educacionalmente. Y claro, de repente te abren las puertas de esa manera y es un viva la No, Virgen, ¿no? yo lo que te llamaba la atención era porque había sido por dinero. La Sí, sí, gente, sí, 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 sí. los fans de Lola Flores habían perdonado eso porque el dinero que se le había pagado a Lola Flores por Mm. aquel topless era una fortuna. Es Claro, decir, pero que eso a lo mejor estaba 20 años antes, justificado pero eso el 20 dinero. años antes no estaría igual de, no No, se no, hubiese no, en justificado. absoluto. En absoluto. Primero que la autoridad en tiempos de Franco no hubiera permitido Aunque no jamás, hubiese olvidándonos de la autoridad, yo creo que 20 años antes la sociedad lo hubiese repudiado. la hubiese repudiado y además no se hubiera permitido, la sociedad no permitía que en una revista Claro. salieran tolles ni saliera nada de eso, y menos una. Y por supuesto, hubiera tenido que irse del país, Ujú. con las flores, pero de nuestro país y a lo mejor de otros muchos que ya estaban en la Europa occidental. Pero lo que yo digo es que esa pérdida de De identidad. pudor, que a mí me da igual el desnudo, por mí como si hubiera salido en bola, en pelota Sí, picar, sí, sí. que yo no le reprocho eso. Yo lo que llamo la atención es que a la vista de todos, aquel acto se dio por justificado por el dinero. Por el dinero, claro. El dinero ya había El dinero vencido compró, el dinero a compró el los valor. principios de la gente, a los valores morales y tal. Claro, claro. Claro. Uh-huh. La venta de los valores. Efectivamente. La venta de los Y, valores. y eso al final, cuando una sociedad es un grupo masivo de gente, ¿no? Y ese grupo masivo de gente tiene que entenderse y tiene que convivir. Y esa convivencia no se basa solo en el dinero, se basa en unos valores y en unas reglas de convivencia, pues eso, basadas en valores y en principios morales, que son los que definen cada cultura. Claro, la cultura occidental, la cristiana, pues tiene unos valores que nos permiten comer cerdo, pero nos imponen la monogamia y tenemos unos códigos de conducta Ujú. que definen nuestra cultura. Eso pues, le puedes llamar religión, le puedes llamar lo que quieras, pero ese código de valores morales es lo que Ujú. nos define como cultura y como gran pueblo occidental, ¿no? O como gran cultura occidental. Pues cuando una sociedad pierde esos valores que lo agrupan y que lo definen como sociedad, pues al final, poco a poco, termina diluyéndose y desapareciendo y siendo absorbida por otras culturas. Totalmente. Y Es lo que ha justo, ido pasándole a la nuestra, ha entrado en decadencia y poco a poco ha ido cayendo hasta que se está disolviendo. Y en eso nuestras autoridades, nuestra clase política está contribuyendo muy activamente. Así que si la caída del Imperio Romano, pues, pues a lo mejor tardó 3 o 4 siglos de decadencia, pues la nuestra, pues en 40 años, en 30, 40 años, se está consumando. Es decir, casi ha multiplicado casi por 10 la velocidad de decadencia y caída con respecto a lo que pasó con el Imperio Romano. fíjese que salía esta semana una noticia que decía que en 2035 en Uh-huh. Cataluña ya habrá más nacimientos de extranjeros que de personas Bueno, originarias. más nacidos, sí, porque nacimientos ya hay
en toda Sí, sí, España hay más más nacional. nacimientos de personas musulmanas que nacionales, porque Sí, en la media sí. sí, sí. Respecto a esto también es que me viene anillo al dedo, junto con el último artículo que ha escrito, que hablaba un poco de esto y quisiera leer un trozo que me ha gustado, ¿no? Dice, no es más que mirar la realidad. Cuando los pobres españoles trabajamos duro por salir de la pobreza, teníamos las iglesias llenas. Al hacernos ricos, dejamos de esforzarnos en rezar. Nos creemos aún ricos, pero hemos transformado la riqueza en una deuda descomunal y viendo venir el patacazo, muchos ya empiezan a rezar. Pero si nos comparamos con los inmigrantes magrebíes, vemos que ellos llenan las mezquitas y prosperan, apoyados en su religiosidad, van saliendo de su pobreza y adquiriendo la propiedad y el dominio de la nación que nosotros, aferrados aún a nuestro materialismo, descuidamos y despoblamos. Creo que viene como anillo al dedo lo que estamos hablando, ¿no? Sí, sí, un poco va de eso. Ellos se apiñan en torno a sus valores morales y al apiñarse se hacen fuertes y nosotros, como renegamos de nuestros valores morales, los que definen nuestra Y Juan, cultura, permíteme no que le estamos. interrumpa. Sí, Ya no solo nuestros valores, ¿y la identidad nacional? O sea, hay gente que ya no puede decir España. Hay gente que la propia bandera incluso le causa rechazo. Yo creo que ya no solo culturalmente, sino que no sabemos quién somos realmente. bueno, no, Y odiamos nuestra historia. Odiamos nuestra historia. Y nos enseñan a odiar nuestra historia. No hablan de genocidio cuando hablamos del descubrimiento de América. No hablan de la Inquisición como algo bueno, diabólico, ¿no? Cuando realmente no es así, ¿no? sí, bueno, efectivamente hay las versiones que se están haciendo ahora de nuestra historia, pues son también bastante autodestructivas. Pero, como ya te decía, nuestros propios gobernantes están esforzándose en acelerar mucho nuestro ritmo de autodestrucción. Ujú. Pero te digo una cosa, esto es como un virus o como una enfermedad. Una enfermedad no ataca a un paciente si este paciente no es vulnerable. Es decir, si nosotros tuviéramos nuestras defensas altas, es decir, tuviéramos Nuestro sistema autoinmune, ¿no? sí, si tuviéramos nuestros valores en su sitio, este virus no podría atacarnos. Nuestra inmunidad se lo cargaría. El problema es que la mayoría de nuestra sociedad pues no tiene los valores en su sitio, no tiene esa defensa, esa inmunidad, esa y claro, y cae y nuestra sociedad pues es pasto de una enfermedad porque sus células son vulnerables, son más débiles. Sin embargo, y ya entramos en los últimos 10-15 minutos, quisiera ¿Sí? preguntarle un poco también no sé si le interesa la política más internacional o bueno, sobre todo el conflicto que tenemos aquí a 4.000 kilómetros, bueno, 4.000 kilómetros, en Ucrania, desde Sí, hace ya 4 años, ¿no? sí, Eh, Parece como que se ve a Rusia como la bestia negra, ¿no? Como el nuevo Hitler que quiere invadir a Europa y llegar, bueno, pues hasta Mérida, ¿no? Si hace falta. Eso es lo que nos dicen los medios de comunicación a cada momento, ¿no? sí, Sin sí. embargo, sin embargo, la sociedad rusa sí es una sociedad culturalmente muy adherida a su sentimiento, ¿no? Y a su historia. Sí, bueno, Rusia tampoco es una democracia Sí, sí, olvidándonos del régimen que es político. respetuosa con los derechos humanos, Ujú. pero sí ellos tienen sus valores más conservados, La Iglesia ortodoxa, ¿no? De y Moscú. son, efectivamente, y son más, por tanto, son más unidos y más fuertes. Desde luego, Europa Occidental, que ha perdido sus valores y demás, somos mucho más disgregados y no podríamos defendernos de una invasión rusa. Lo que no sé es si Rusia de momento puede tener interés en invadirnos o no. No veo el motivo por el que Rusia ahora mismo pudiera tener algún motivo para invadir el resto de Europa.
No, bajo mi punto de vista, ninguno. Nosotros lo tratamos cada semana y bueno, yo creo que es más una bomba de humo que otra cosa, ¿no? Que al Sí, final, al al final, final al final, al final realmente, este ya es mi punto de vista, la guerra es de la OTAN, la guerra es de la OTAN de Estados Unidos contra Rusia, bueno, del mandato anterior, ¿no? De Biden, que ahora parece que quiere cambiar un poco, ¿no? Pero sí que el estallido del conflicto, aparte de la guerra civil de 2014, el Euromaidán y demás, viene con la propuesta de la entrada a la OTAN de Ucrania, ¿no? efectivamente, por eso digo, yo siempre he dicho que esto es una guerra artificial y que yo no sé qué intereses se esconderán realmente detrás, pero la cosa no empezó porque Rusia atacara a Ucrania de una forma gratuita y hubo un motivo que fue el intento de entrada en la OTAN de Ucrania, al parecer sin ningún motivo, porque de hecho estamos a estas alturas de la contienda y no ha entrado en la OTAN. Ni va a entrar. Ni creo que vaya a entrar, pero Ni va a bueno. entrar, de hecho, Zelensky ya ha dicho que no va a entrar. Vale, pues la guerra empezó por ese motivo, porque Ucrania de pronto y sin venir un poco a cuento se empeñó en entrar en la OTAN de mano de Zelensky. Zelensky fue un líder que apareció, como quien dice, de la nada, seguramente con capital, financiado por capital americano, seguramente, Totalmente. y él lanzó al país a una entrada en la OTAN que no tenía sentido. Rusia empezó a advertir que eso no podía ser, que tal, que igual, que eso era un casus belli y cuando iban a Totalmente. firmar el ingreso, pues Rusia bombardeó los aeropuertos militares ucranianos sin invadir el territorio y llamó a capítulo a Zelensky. Y Zelensky le dijo, incluso ante la pasividad de la OTAN ante aquello, Zelensky le dijo que sí, que a la guerra, que ellos querían entrar en la OTAN y que si tenían que entrar en guerra, entrarían. Y entraron en guerra. Rusia empezó a invadir Ucrania y eso, y Ucrania al principio, claro, no tenía medios para responder. De hecho, la primera semana Rusia ya había cogido todo el Donbass, que era la parte rusa de Ucrania, y yo no sé por qué motivo no siguió y terminó invadiendo todo el territorio, porque así se habría acabado la guerra en 2 semanas, pero no lo hizo. Paró, digamos, su incursión y entonces mandó a los mercenarios estos del grupo Wagner ¿Mm? a hacer ahí juegos de guerra y estuvo pues mareando la perdiz los 2 siguientes años, mandando gente a morir y matando gente allí unos a Hay que, otros. hay que tener en cuenta que Rusia se funda con el Ducado de Kiev. Sí, sí. Eh, Rusia y Ucrania son pueblos hermanos. Entonces, el mismo Putin lo ha dicho, ¿no? Bueno, Nosotros. Putin lo que ha dicho es que Ucrania es un país artificial que se creó con la Claro, división de la la Unión URSS, Soviética, la Unión de sí. Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es No, un país pero que artificial. la mayoría de ucranianos hablan ruso y tienen la cultura rusa. Sí, creo que es el 30% son rusos, hay un 20% húngaros, Ujú. otra parte polacos, y hay una zona, un grupo de población que es como la mezcla de todos Sí. ellos, y eso serían el núcleo ucraniano, Me- propiamente dicho. Pero realmente Ucrania no es que fuera un país de siempre, nunca existió, ha existido después de la caída de... Año, año 92. Sí, y, y bueno, el caso es que la guerra empezó por ese intento de entrada en la OTAN que no venía a cuento. Y luego se mantuvo artificialmente al principio porque a Rusia no le interesó acabar pronto la guerra, sino mantener esa situación de guerra a tiempo. Y luego ya cobró otro giro y ha tomado este aspecto de amenazar con guerra mundial, con tercera guerra mundial, con invasión de Europa. No sé, se ha subido ya a la parra y estamos en un momento en el que da la impresión de que vamos a morir todos de un momento a otro, ¿verdad? Mm. Lo que quería, a donde quería llegar es que quizás deberíamos de plantearnos la pertenencia a la Unión Europea, a la OTAN y mirar más a Europa, incluso a Rusia, por ejemplo.
Pues sí, ojalá fuera tan fácil, pero No, 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 hombre, está claro que es estamos, muy complicado, ¿no? es que Pero que estamos vamos justo en la rodeados. dirección Y contraria a esa. ahí Vamos tenemos, justo por en la dirección ejemplo, a contraria. Marruecos con ganas de quedarse con medio territorio nacional Claro, claro. y, y O claro, sea, y ahí mientras tenemos, que mandamos miles de millones de euros a Ucrania, por el sur de la península, que es nuestro principal enemigo. Bueno, nuestros enemigos están al norte y al sur, para mí Francia también. Pero bueno, el enemigo más candente y que más precursor está siendo, incluso haciendo maniobras con el Estado de Israel cerca de la Canarias, bueno, yo creo que lo tenemos claro quién es, ¿no? sí, 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 pero bueno, realmente el ¿Qué, territorio qué, nacional qué, español, qué tiene el régimen de Marruecos? Sí, o qué tiene sobre nuestro gobierno o cómo domina. Bueno, vimos cómo se ha entregado el Sáhara prácticamente, ¿no? Como no paran sí, no paramos de ser sumisos ante ellos, sí, bueno, Marruecos es socio preferente para Israel y Estados Unidos, totalmente. Antes que eh, España. antes que España, sí. Y, y bueno, Israel y Estados Unidos, hablemos de ellos como una sola cosa, eh, son, son la capital de nuestro imperio. Y, y se ve que nuestro imperio ahora quiere a Europa Occidental despoblarla de población con cultura occidental. Quiere cambiar al europeo con nuestra cultura por gente procedente de la cultura musulmana. ¿Y por qué? Pues porque nuestra cultura es la cultura que inventó los derechos humanos, las constituciones y demás. Aunque realmente no vivamos ya dentro de eso, solamente en su imagen falsa, pero dentro de la mentalidad de la cultura occidental, de los que somos de la cultura occidental, sigue viva esa imagen de derechos humanos, de constitución, de democracia, de sufragio, y de alguna manera tenemos esa mentalidad y difícilmente aceptaríamos un totalitarismo salvaje como el que se ve venir, ¿no? Donde vamos a ser absolutamente dominados y vamos a ser casi esclavos del sistema. Entonces, tenemos, si Europa tiene que caer bajo la bota del imperio, pues tienen que despoblar a Europa de personas con esa mentalidad de libertad y recambiarlo por personas con otras culturas mucho más sumisas y mucho más eh, con mucha mejor aceptación de la servidumbre y de la esclavitud hacia el poder. Dicen que es una teoría de la conspiración, que no hay una sustitución étnica y poblacional en Europa. Y yo a esa gente le digo que salga a la calle y que mire los barrios como están. Claro, si lo mejor es irse a las maternidades. Hay 8 nacimientos musulmanes por cada nacimiento cristiano. Entonces, es cuestión de tiempo. No, a lo mejor ahora la proporción de población todavía no es muy desfavorable a los occidentales, pero en cuestión de no demasiado tiempo, no demasiados años, eh, no es, la cosa va a cambiar. Nuestra pirámide de población es muchos viejos y muy pocos jóvenes, la suya es pocos viejos y una disparate de niños. Tienen niños bueno, a mansalva. Eh, y Llegado, llegado ese momento, ¿cree que habrá un conflicto civil o sucumbiremos a, a lo que viene? yo creo que la línea roja la hemos pasado ya hace tiempo, Hace te voy a tiempo. ser sincero. Sí, sí. Esto difícilmente tiene marcha atrás. Eh, Europa Occidental, pues solo Cuesta abajo y cuestión sin frenos, ¿no? sí, solo cuestión de que pase el tiempo suficiente. Tú ten en cuenta que si queremos seguir siendo democracia, eh, ahora, pues como quien dice, la mayoría de la población votante va a ser jubilados.
jubilados y gente que cobra pagas y pensiones. Entonces, claro, yo no voy a votar a un partido que si yo cuando cobre la pensión, si es que la llego a cobrar, no votaré a un partido que diga que me va a bajar la pensión para hacer viable el futuro de nuestra nación. Voy a votar al partido que me diga que me va a seguir pagando la pensión por mucho que se endeude el país. Lo que decía en el artículo este de vaya mierda de país que le vamos a dejar a los magrebíes, ¿verdad? Pues eso, mientras hayamos tantísimos jubilados cristianos, por así decirlo, pues votaremos eso, votaremos autodestrucción. Y llegará un momento en el que sean mayoría de votantes los hijos de los musulmanes. Y claro, ellos tienen una mentalidad musulmana y querrán hacer un país con ley musulmana, con leyes para musulmanes y para sus costumbres y demás. Ellos no son tanto, la cultura musulmana no es tolerante con el infiel como lo es la cristiana. Eh, y claro, ellos tampoco van a querer pagar las pensiones de los cristianos viejos. Claro, y ya bastante van a tener con intentar pagar los intereses de la deuda que hemos ido generando nosotros. Entonces, para cuando lleguen los musulmanes a tomar el poder del país, el país va a ser una ruina, va a estar absolutamente arruinado, con una deuda infumable y donde la gente pues, va a tener que trabajar solo para pagar impuestos y demás. Es muy difícil. Claro, porque el panorama político que tenemos, ¿no? Y los partidos del sistema, no ve usted solución en ninguno. ¿Tú imaginas que de pronto mañana todo el país amaneciera despierto con las ideas claras y diciendo, no, es que tenemos que esforzarnos y que sacrificarnos un poco para asegurar el futuro de nuestro país y de nuestra cultura? ¿Tú piensas eso? De que los jubilados van a permitir que bajen su pensión, que los que cobran subvenciones renuncien a la paga, a la mínima vital, que los Yo creo, bajen su nivel salarial por debajo del nivel salarial de la privada. Yo que sé, que normalicemos el país de alguna manera. sí, Juan, estoy de acuerdo en que la gente va a votar por su pensión, pero si a ti, ¿de qué te sirve que a ti te sirva la pensión si al bajar al portal de tu barrio te apuñalan o te roban? Ya, Entonces yo lo que creo, yo lo que creo es que a corto plazo, de aquí a 10 años, va a haber un momento y va a ser un punto de inflexión, donde ya no puedas salir ni siquiera a la calle, que en muchos barrios y en muchas ciudades se está viendo. Y ahí es cuando y ahí es cuando la gente tendrá que decidir. sí, pero es lo que te decía del matadero, Porque la inseguridad está aumentando a pasos agigantados. pero es lo que te decía del matadero, que los borregos que están en el corral del matadero están viendo cómo degüellan a los de la punta. Pero, Sí, pero al final te va a tocar a ti. ya, pero tú lo que te planteas es que como el pienso está muy bueno aquí, el pienso del cebá está muy bueno, en vez de salir corriendo, yo voy a decir que algo habrá hecho ese que le o algo o que ha tenido mala suerte o que algo habrá hecho, pero que a mí no me va a pasar. ¿Por qué? Porque si no tendría que salir corriendo, dejarme el pienso, irme al monte a ver si consigo que crezca la hierba y poder... Pero es que no vamos hacia eso. No vamos hacia ni siquiera poder vivir ya. Porque por mucho que suban las pensiones, la gente va al supermercado a comprar y ve que puede comprar cada vez menos con la inflación que hay. La inseguridad, sus nietos, la gente tiene nietos, tiene hijos. Sí, yo creo que en el fondo, pues la gente lo que quiere es disfrutar lo que quede de fiesta. La gente no se plantea el futuro lejano, vive al Son día. las 4 de la mañana y queremos terminar la fiesta, ¿no? Claro, vive al día y vive la hora y vive que si yo voy ahora al supermercado, ¿por qué voy eh, pues si las patatas que vienen de Mercosur cuestan la mitad, no voy a comprar las patatas caras de aquí.
claro. ¿Qué le vamos a hacer? Si eso es lógico. Y pues eso, que así ese sistema organizado como está por nuestros dirigentes, pues nos lleva a la autodestrucción y nosotros pues nos dejamos. Bueno, Juan, pues muchísimas gracias por estar aquí. Y Gracias bueno, a ti, Moisés. la gente más joven que quedemos, yo no me pienso ir de aquí, pues bueno, intentaremos luchar lo que se pueda hasta donde nos dejen alzar la voz y si no ya nos quedará echarnos a la calle, ¿no? Pero no voy a dejar que mi país se muera delante de mi ojo. Estáis tardando, generación Z, estáis tardando en echaros a la calle. Pues yo, más que hago yo, ya le digo que imposible, porque organizo, manifiesto, aquí todos los días doy la cara públicamente y ya no sé qué más hacer, ¿no? Si salís a la calle salgo, pero yo solito no voy, yo no pinto nada solo. El problema es que la gente está saliendo a la calle para cambiar el gobierno, no para cambiar el sistema. Y lo que está podrido es el sistema, el régimen de 78. Sí, efectivamente, lo que está podrido es el régimen del 78, pero el régimen del 78 aprovecha que nuestra mentalidad, lo que hay que cambiar es la mentalidad de la gente, es la forma de ver la vida de la gente, y eso es complicado. La gente prefiere seguir viendo la vida, ponerse unas gafas de color rosa, ver la vida en clave de dinero, bienestar y demás. Y eso es muy complicado de que cambie a tiempo, porque ya te digo, para mí que ya hemos cruzado la línea roja. Ya es tarde, ¿no? Para mí que sí, pero bueno. La única solución es, como decía Gramsci, ¿no? Conseguir la hegemonía cultural. Si no tienes la hegemonía cultural, no hay por dónde ir, ¿no? Porque tendrá a miles y miles de manifestantes queriendo, no el PP, no el PSOE, no Vox, y realmente no atenderemos a lo sustantivo, a lo sustancial del problema que tiene España, ¿no? Y no solo España. Bueno, esperemos. Es necesario un batacazo, porque tú fíjate que es siempre después de los batacazos cuando la gente se agrupa, se apina. Eso es lo que le digo. Es lo que le digo. Sí. Que ahí es donde se va a ver que esto va a peor. O sea, la economía española va a ir cada vez a peor. Esto no tiene tipo de remontar, ¿no? Y más con el sistema deudocrático que tenemos, ¿no? De la deuda. Y cada vez hay más inseguridad. Y cada vez puedes comprar menos. Yo siempre me pregunto que hasta dónde. Bueno, usted dice que ya no hay solución, pero yo creo que puede haber algún punto de inflexión cuando ya lo pierdas casi todo y cuando no puedas prácticamente vivir. Que mucha gente ya lo está viviendo, ¿eh? Claro. Y encima de todo se suman casos como lo de los trenes, como la dejadez absoluta ya del Estado, ¿no? Por parte de la infraestructura, la DANA. Esto va a ser recurrente cada año. La gente aguantará, se cansará, quién sabe. Sí, es lo que decíamos de la historia, la rueda de la historia siempre se ha repetido y después de estas situaciones terminan, pues eso, en guerra mundial, en Edad Media, en situaciones catastróficas. Y yo lo que creo es que vamos hacia un conflicto civil en España, esa es mi opinión. Pues bueno, después de la situación catastrófica esperemos que pase lo mismo que ha pasado en la historia, que la sociedad vuelva a renacer y vuelva a resurgir en un futuro, pues que ya veremos qué tan lejano nos pilla. Ahora de momento habrá que darse un batacazo. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan. Le he tenido 8 minutos más de lo esperado, pero bueno. Agradecerle. Espero que haya estado a gusto. Dime. Gracias a ti por invitarme a tu programa y a la audiencia por soportarnos. Nada, no se preocupe. Bueno, pues cuando quiera, aquí tiene su casa. Está invitado a participar en cualquier programa. Muchas gracias. Un abrazo, Juan. Otro para ti. Buen fin de semana. Igualmente.